Y ahora, desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, nuestro hermano y pastor Natividad Ramos presentará un mensaje más sobre la carta a los Romanos en el capítulo 3 de los versos 1 al 4. Y ahora, los micrófonos son suyos. Gracias hermana Elizabeth Adriana Ramos por estar esta mañana aquí también desde esta transmisión de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y gracias a todos nuestros hermanos, nuestro hermano Isaí en Carolina del Norte y a todos nuestros hermanos que nos están escuchando el día de hoy. Esperamos que sea una bendición. Y bueno, de veras que esta carta ha resultado profunda, extraordinaria. Y yo creo que hemos podido disfrutar el desglose que está haciendo el apóstol Pablo de estas verdades tan profundas. Y de veras lo hago con todo mi corazón, anhelando que pueda ser yo eficiente para presentar este cuerpo de ideas tan extraordinario. Y voy a leer precisamente del capítulo 3, del verso 1 al 9. Y dice el apóstol Pablo: ¿qué pues tiene más el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Y luego contesta en el 2, mucho, en todas maneras. Lo primero, ciertamente, que la palabra de Dios les ha sido confiada. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, la incredulidad de ellos habrá hecho vana la verdad de Dios. En ninguna manera. Antes bien sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso. Como está escrito: para que seas justificado en tus dichos y venzas cuando de ti se juzgare. Y si nuestra iniquidad encarece la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otra suerte, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Empero si la verdad de Dios por mi mentira creció a gloria suya, ¿por qué aún así yo soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como somos blasfemados? Y como algunos dicen que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes, la condenación de los cuales es justa. El versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? Dice, en ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Así que, mis hermanos, en realidad, aunque he leído los versículos del 1 al 9 del capítulo 3, en los cuales tenemos el mensaje de esta mañana, no podemos pasar por alto que el capítulo 3, por supuesto, es la continuación directa de las últimas cosas que nos ha dicho en el capítulo 2, particularmente del versículo 21, 25 al 29, donde el apóstol hace varias observaciones del versículo 25 al 29, dice, porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardares la ley, mas si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. Son palabras contundentes. Y en el mensaje pasado el apóstol habló de dos cosas en las cuales los judíos se mostraban muy confiados, en el sentido de que por estas dos cosas, que eran la ley y la circuncisión, ellos no podían ser culpados como pecadores. Primero, porque a ellos se les había dado la ley y los habían nombrado depositarios. Y segundo, que tenían en su cuerpo la circuncisión
como señal de pacto con Dios. Cosas a las que Pablo responde diciéndoles con el clásico: no te confíes. Cosa de la que ya hablamos, no lo volveré a hacer en este mensaje, pero será en los versículos finales, dije, del 25 al 29 del capítulo 2, donde habla del provecho que tiene ser circuncidado o el no provecho. Si ese provecho es nulo, el provecho del significado de la circuncisión. Dice en el versículo 25, la circuncisión aprovecha si guardares la ley. Mas si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. Y así, con estas declaraciones lapidarias, es que entramos a este capítulo 3, pero sin dejar el tema de la circuncisión. Y pareciera que el apóstol ha dejado a los judíos en la nada, quitándoles el apoyo, que la confianza en la ley y la confianza en la circuncisión, y los deja igual que cualquier nación gentil. Pues a los judíos, por no guardar la ley, acuérdese, los llamó incircuncisos. Y si la circuncisión no era útil para justificar a los judíos, ¿en qué eran diferentes a los incircuncisos? ¿Ve usted el argumento del apóstol, cómo va manejando estas ideas? Digo, porque si la circuncisión no tenía ningún valor para el mundo judío, porque no guardaba la ley, ¿en qué eran diferentes a los incircuncisos paganos? La respuesta debe ser en nada. Pero el apóstol sabe que entonces caería en otro problema. ¿En cuál? Pues ¿de qué sentido tuvo entonces recibir la señal de la circuncisión? O bien, preguntando de otra manera, ¿podía ser declarada como cosa inútil la circuncisión cuando que esa señal había sido una idea de Dios? Y la había él mismo establecido de viva voz con Abraham. Pero aún más, ¿gana algo el judío por ella? Para justificar, a nadie gana. Pero la cuestión es de gran importancia, y entonces el apóstol ve de frente esa cuestión y contesta que sí, que no solo gana, sino aún más, que gana mucho. Usa el adjetivo mucho, que tiene la idea de una cantidad indefinida, desbordada, amplia, no cuantificable. Entonces estaría diciendo que si gana el judío por causa de la circuncisión, gana y gana mucho, de tal manera que la ganancia no puede ser cuantificada. Es usted lo que está planteando el apóstol Pablo. Contesta que el judío gana con ella y que gana mucho. Y para empezar, diría que a ellos les dieron, los convirtieron en depositarios de la ley, cosa que no se le podía dar a ningún pueblo por ser incircuncisos. De tal manera que la circuncisión les dio también acceso a que se convirtieran en un pueblo depositario. Y tener la ley de Dios en depósito formal, pues era ya de por sí una gran distinción. ¿Por qué? Porque ningún otro pueblo había sido distinguido de tal manera. Y que la circuncisión, y aquí es un detalle que yo quiero que usted observe, la circuncisión no fue cosa que Dios le dio a Abraham por méritos,
que Dios no les dio a la nación de Israel la circuncisión por méritos, sino que fue un acto de la gracia. Escúchame bien. Porque Dios se la regaló y jamás se le ha concedido a otra nación. Luego entonces, fíjese bien, si la circuncisión misma no fue por méritos, sino que fue dado por gracia de Dios, entonces estamos entrando aquí al terreno de la gracia desde la circuncisión. No se las otorgaron por méritos, se las otorgaron como un regalo de Dios para distinguirlos de los otros pueblos. Y Dios los hizo depositarios, dije, ¿por qué razón? Los hizo depositarios para que ellos enseñaran al mundo esta ley. De nuevo, ¿logra algo con la circuncisión? De tal manera que Pablo es categórico y dice, y mucho, no pueden quedarse con las manos vacías. Porque en el proyecto de salvación del mundo, de la raza humana, Dios los hizo a ellos depositarios de sus mandatos para que fueran dispensadores, propagadores de la palabra de Dios, para que se la enseñaran al mundo gentil, no para que se enfrentaran con ellos en el sentido de superioridad y exclusividad. Malinterpretaron y fracasaron en los términos de ser luz al mundo, porque Dios se las dio a ellos para que la entregaran, para que prepararan el corazón del mundo gentil que había estado apartado por demasiado tiempo de Dios. Pero eso me hace pensar eso de que ganan y ganan mucho. Pues tengo que decir, bueno, incluso el Señor Jesús otorgó a judíos el privilegio de llevar el evangelio a partir de Jerusalén al mundo entero. Que el día que el verbo de Dios se hizo hombre, fíjese bien, el día que el verbo de Dios se hizo hombre, tomó la ciudadanía de Israel. Qué privilegio. Gana. Y gana mucho, dijo Pablo. Y se hizo hombre en calidad de un ciudadano judío. Y que en calidad de ese ciudadano, él fue crucificado por los pecadores del mundo para salvar a todos los hombres. Pero lo más interesante es, y ahora esta mañana, al leer la carta de Pablo, al aprender de ella, pues tengo que decir, y miren hermanos, y precisamente de nuevo a un judío le fue encargado que nos explicara el misterio de la piedad. Estamos escuchando a Pablo, nos está explicando el misterio de la piedad. Y puedo decir, los judíos siempre involucrados, siempre presentes en la historia. Naciones e imperios vigorosos que se han levantado, han desaparecido en el polvo de la historia. Y este pueblo, allí sigue de pie, allí está, y ahí va a estar. De tal manera que volvemos a lo mismo. ¿Y qué logran? Pablo dice que logran mucho. Y al final de todo,
un hijo de David, un consanguíneo de David de la tribu de Judá, un consanguíneo por excelencia, reinará para siempre en la tierra. Reinará para siempre y reinará en la tierra 1000 años. Entonces, si esto no nos explica el mucho de Pablo, ¿y qué logran con eso? Dijo, absolutamente mucho. Ellos no se han quedado con las manos vacías de ninguna manera. Porque la gracia no tiene caducidad, ni puede ser hecha vana, porque es un don de Dios que no depende de la incredulidad. Por eso dice Pablo en el versículo 3, dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿quiénes ellos? Los judíos. La incredulidad de ellos habrá hecho vana la verdad de Dios. En ninguna manera, antes sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Pablo aquí presenta dos ideas. Si porque han sido incrédulos, porque es un pueblo incrédulo, históricamente incrédulo, eso ha echado por tierra la verdad que Dios les entregó en sus manos. De ninguna manera. Esa verdad de Dios sigue firme. Esa incredulidad no le ha quitado a su palabra la eficacia. Y Pablo contesta, note que sigue siendo eficaz. Por esos algunos, sea ustedes, sea alguien de casa, ahora entro a pensar en los que son de casa, porque tenemos incrédulos en casa. Eso hace vana la verdad del evangelio de Jesucristo. De ninguna manera. De ninguna manera. De tal manera que tenemos una salvación y una palabra que nunca jamás puede ser cambiada. Pablo ha estado planteando esto en el capítulo 3. Pero en el versículo 9, el apóstol pregunta respecto a los gentiles, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado. Cuando Pablo ha dicho eso, parece que ha cambiado de lado con aquella pregunta, ¿qué pues aprovecha la circuncisión? Donde respondió categóricamente con un aprovecha y mucho. Si aprovecha la circuncisión por ser un acto de la gracia, contesta con un en ninguna manera ellos salen perdiendo. Sin embargo, es muy notoria la estrategia de Pablo. Mire bien, observe esto. Cuando habla de la gracia y los privilegios, siempre lo hace en tercera persona, como en el capítulo 3, versículo 2. ¿Qué tiene más el judío? ¿Pero acaso él no era un judío? Por supuesto que sí lo era. Sin embargo, habla como si estuviera hablando de terceros. ¿Qué tiene más el judío? ¿Qué es lo que tiene? Que la palabra de Dios les ha sido confiada. Nunca dice si aprovechamos. Nunca dice nos confiaron la palabra, como si él mismo no fuera un judío. Pero ahora hace un cambio el apóstol
ahora sí se incluye. ¿En qué somos mejores que ellos? Observe eso. ¿En qué somos mejores que ellos? Ahora sí logra cerrar el yo acuso, llevando primero que nada a la conclusión de que todos están bajo pecado. Y yo decía el día miércoles que me parece altamente estratégico que el apóstol hiciera eso. ¿Por qué razón? Porque se había empezado acusando a los gentiles y los rebatió y los dejó prácticamente en la nada, en la indigencia. Y no hubiera hablado del mundo judío, hubiera sido una carta muy molesta para el mundo judío y no hubiera ganado nada. Pero como el mundo gentil, descubre que acusa también al mundo judío, entonces esto equilibra la balanza. Y dice Pablo, hemos dicho entonces que todos están bajo pecado, que judíos y gentiles están bajo pecado. Ahora vea lo que el apóstol hace. Hasta aquí ha razonado por qué el gentil era culpable. Ahora los toma y los junta, y a los dos los mete bajo escritura, bajo condenación. Y empieza toda esta sección diciendo, como está escrito. Ahora, ¿qué hace? Ahora apela a la escritura. Cuando habló con los gentiles, no apeló a la escritura, porque los gentiles no conocían la escritura, ni habrían de aceptar lo que dice la escritura, sino que el apóstol usó evidencias judiciales irrefutables, históricas. Ahora, en cambio, apela a la escritura y diciendo, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y eso tiene una lógica. Eso tiene una lógica. Y es la siguiente, que si Dios no halló en la tierra un solo justo, significa que Dios examinó toda la tierra, a cada hombre, en cada lugar, y no encontró uno solo. Alabado sea Dios. Qué interesante versión de eso nos presenta Pablo, que Dios no encontró un solo justo en toda la tierra, pero que entonces implicativo es que si no encontró un solo justo en toda la tierra, es porque los ojos de Dios recorrieron la tierra, examinaron a cada hombre de manera profunda y no encontraron a uno solo que fuera justo. Pero también eso es de gran gozo, porque entonces podemos decir que los ojos de Dios recorren la tierra y también se entera de los que le buscan. Y esta mañana no es una mañana distinta a ese conocimiento divino de aquellos que le buscan. De tal manera entonces dicen, no hay justo ni aún uno. Por eso cuando el hombre se dirige a Dios, yo le digo, no oculte su pecado, que al cabo Dios lo sabe. Y lo sabe hasta el más mínimo detalle. Al mismo tiempo, ese recorrido de Dios que examinaba la tierra, yo quiero que usted lo tome como un motivo de confianza.
pues conoce los justos y también sabrá nuestras angustias. Él lo sabrá. Pero Dios dice y se queja, no hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. Pablo acusa a los hombres, según la Escritura, ¿sí?, de haber cometido un gravísimo error, y los acusa de haber cancelado la búsqueda de Dios. Qué idea tan extraordinaria del apóstol, que la podemos entregar esta mañana con gozo a nuestro auditorio. No cancele la búsqueda de Dios. Ahora, ¿la cancelaron por qué? Dice que la cancelaron por falta de entendimiento. Y a los gentiles los acusó de pervertir el conocimiento. Y a los judíos acusa de no entender. Qué interesante cuestión. Ahora, al ver esa falta de búsqueda de Dios, Pablo dice y determina que la sociedad se ha hecho inútil. Dice, todos fueron hechos inútiles, porque una sociedad o una familia que no involucre a Dios llega a convertirse en una familia, en una sociedad, en una persona inútil. ¿Inútil a qué? Inútil a los proyectos de Dios. Y sigue el apóstol avanzando en estas acusaciones y dice, sepulcro abierto es su garganta. Su garganta. ¿Y qué función hace en el cuerpo la garganta? Bueno, diremos nosotros que la garganta es solamente parte de la tráquea, por donde se tragan los alimentos, y al mismo tiempo es parte de la cavidad bucal, donde están las cuerdas vocales y la lengua. Es pues allí donde a través de las palabras el hombre saca lo que tiene en su corazón. Y sepulcro abierto, el riesgo de caer en ese pozo. Y Pablo entonces afirma que son como sepulcros abiertos para acusar a los hombres de que no son más que devoradores de prójimo. El hombre que devora al hombre. Equivale a que Pablo acuse a los hombres algo así como de antropofagia. Hombre comiendo hombres, en el sentido figurado, por supuesto. Esos son sus hechos, dijo. Dios recorrió la tierra, no vio un solo justo, los examinó, abandonaron la búsqueda de él, y no solamente abandonaron la búsqueda de él, sino que se convirtieron en enemigos de su prójimo, en enemigos de los hombres. Y una sociedad de esa manera es una sociedad que se hizo inútil. Si eso lo vemos a la manera del ser contemporáneo, yo creo que se le puede aplicar esta sentencia bíblica. Esos son los hechos. Pero ahora ve a la raza humana hablando como si en realidad buscaran el bien de todos. Fíjese bien, ahora ataca la hipocresía. Y ve a los hombres cómo se manejan entre ellos en esa sociedad. Y oye sus palabras supuestamente de bondad,
de tener cuidado de los pobres, de tener cuidado del prójimo, de ayudar a la gente. Y entonces el apóstol ve a la raza humana hablando como si en realidad buscaran el bien de todos. Pero dice el apóstol que no es así, que hay veneno de serpiente en su boca. Alabado sea Dios. Su boca está llena de maledicencia y de amargura. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Le voy a leer los versículos 10 en adelante. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se apartaron. A una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aun uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con sus lenguas tratan engañosamente. Está hablando de una sociedad llena de engaño, donde dicen una cosa, la intención es otra. Veneno de áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Sus pies son ligeros a derramar sangre, quebrantamiento y desventura hay en sus caminos. Y camino de paz no conocieron, y no hay temor delante de sus ojos. ¿Qué resumen de la raza humana está haciendo el apóstol Pablo? Luego, ahora el apóstol hace un contraste, pues que en el pasaje anterior les oye hablar en los mejores términos, los oye hablar con suavidad, llenos de ternura, ¿sí? Dice Pablo, pero cuidado porque están llenos de veneno. A ese mismo, ¿sí? A ese mismo, los que querían supuestamente hacer el bien, los observa para ver si solamente fue cosa de ganar imagen, y descubre que maldicen, están llenos de resentimientos y de amarguras. ¿Y sabe por qué? Dice Pablo, porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pablo ha descrito la naturaleza humana. Pero ¿cómo se resuelve eso? ¿Cómo justificarlos? Con ese juicio sumario que el apóstol ha hecho sobre la raza humana. A partir del versículo 20, Pablo aborda la cuestión. Y en Romanos 3, versículo 23, habrá de decir: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero luego da el remedio. Claro que sí hay remedio para esto. Y dice: justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre. Fe en su sangre, que significa fe en esa sangre derramada que era la sangre de Dios hecho hombre, y la vida está en la sangre. Y cuando la sangre de Jesús se derramó en la cruz del Calvario, era su propia vida la que estaba derramando. Puso su vida por nosotros, de tal manera que Dios lo propuso a Jesús. Dios propuso al mundo a Jesús para darle salvación al hombre. Por eso siempre he dicho, como predicador por 53 años, que si aún aceptando que en la cruz Cristo pagó los pecados del mundo, y que a usted no lo puedan juzgar dos veces por el mismo delito, pero si usted no acepta a Cristo, que es la propuesta de Dios,
entonces usted será acusado del más grande de los delitos, que es a rechazar al Hijo de Dios. ¿Cómo pensáis?, dijo Pablo, ¿cómo escaparemos si tuviéramos en poco una salvación tan grande? De tal manera que dice el apóstol, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Que estos, está diciéndonos que estos que Él ha descrito sí tienen remedio, que sí hay manera de corregir las cosas, que sí hay manera de revertir el problema. Por eso dije a partir del capítulo 3, versículo 23, y me adelanté. Él dice que sí hay salida de esto. Donde, como en el caso de Abraham, que Dios le hizo una propuesta, así para resolver esta condena total, Dios hace una propuesta. Al mundo le propone a su Hijo. Por lo tanto, esto tiene una lógica que yo la he expresado de diversas maneras, pero una de ellas es que no se interprete o malinterprete que Dios está rogándole al hombre. Jamás dice la Escritura que Dios le ruega al hombre. Lo que pasa es que Dios insiste tanto en que el hombre crea en Jesucristo su Hijo, que lo reciba, que pareciera un ruego. Por eso dijo Pablo, como si Dios rogase por medio nuestro, que es, fíjese bien, como si rogase, es un supuesto, como si rogase, aunque no está rogando. El recibir a Cristo y aceptar a Cristo es un mandato, es una orden. Y que Pablo la dejó muy clara, precisamente cuando habló ante el Areópago en Atenas. Dios demanda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, porque no nos dio al Hijo como una alternativa. Si nosotros quisiéramos recibirlo, aceptarlo o no, sino que Él nos lo propuso de manera formal para recibirlo. Dios demanda que los hombres reciban a Cristo Jesús. Pablo ha sido muy categórico, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre. Y luego dice, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo. ¿A través de quién? A través de Cristo Jesús. Yo creo que el apóstol ha encerrado a estos dos grupos de tal manera que la conclusión sería esta: que somos enemigos de la ley y la gracia. Luego, ¿desechamos la ley por la fe? De ninguna manera. Pareciera que Pablo hace que la ley se vea inutilizada. Pero para acabar con esa suspicacia, Pablo dice que al contrario, es por medio de esa salvación establecida. Y ahora podemos guardar la ley cuando no podíamos. Porque el apóstol Pablo en el capítulo 7 habrá de presentar, porque la ley nos llevó a Cristo, nos fue ilustrando, y en el capítulo 7 encontramos lo que yo llamé el judío optimista, el que dijo, yo puedo guardar la ley porque quiero guardarla. Y él dijo, tengo el querer, pero descubrí que no tenía el poder. Porque cuando yo quise guardar la ley, dentro de mí alguien me gritó, no te autorizo a que guardes la ley de Dios. Y entonces yo descubrí que lo que quería hacer no lo hacía, sino al contrario, me iba al pecado. Descubrí que entonces había una ley en mí que me llevaba cautivo a la ley del pecado.
De tal manera que la ley me llevó hasta ese punto de desesperación, y la ley me dijo que ella no podía hacer nada por mí porque no la habían mandado para salvar, sino solamente para que yo me diera cuenta de cuál era mi verdadera condición. Entonces la ley está cumpliendo perfectamente su función, y entonces aquel hombre desesperado, ¿usted se acuerda de eso? Me estoy adelantando al capítulo 7, que gritó: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y entonces la respuesta que se da: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que me le ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De esta manera descubrimos que tanto gentiles como judíos fueron llevados precisamente a sentarse en el banco de los acusados. Pero Pablo les ha dicho: pero esto tiene solución. Así que, mis hermanos, esta mañana yo espero que estas ideas del apóstol Pablo se hayan quedado muy claras en nuestro corazón. Y voy a orar para decirle al Señor, pedirle que nos ayude para que las cosas queden muy claras en el corazón de nuestro auditorio. Padre eterno, yo he orado y he pedido, Señor, que este mensaje de la carta a los romanos se convierta en un motivo que impulse, que lleve a los hombres a la salvación que es en Cristo tu Hijo. Yo te ruego que esta mañana tu Espíritu Santo sea derramado sobre la gente y sean convencidos de que no hay solución más que solamente en la persona de Cristo. Padre eterno, que esta mañana la palabra haya sido sembrada profundamente en el corazón de nuestro auditorio. De tal manera, Señor, que esto tenga fruto. Por Cristo Jesús, el Señor nuestro. Mis hermanos, pues que Dios les bendiga, y espero que haya sido una bendición nuestra participación con ustedes. Dios les bendiga.